Hola a todas las personas que nos están viendo en vivo. Esta es una transmisión de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Mi nombre es Vanessa Chávez. Yo soy parte del equipo de la ASA, soy parte del staff que trabaja en esta asociación. Y está conmigo la señora Yoconda Herrera. Ella es la nueva presidenta de la ASA, nueva desde hace un par de meses. Ella asumió el 1 de junio para compartir un poco sus planes y proyectos para este año para la ASA, pero también para conversar sobre el Congreso LASA 2021, que sería el primer congreso híbrido de la asociación. Bienvenida, Yoconda. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días con todos y con todas. Pues para mí es un placer estar aquí, poder compartir y comunicar un poquito cuáles son los proyectos y sobre todo el carácter del Congreso que vamos a tener en el 2021. Tal vez un poquito de de dónde vengo. Yo soy socióloga, soy ecuatoriana, hice mi pregrado en Ecuador, en Quito, que es la ciudad donde ahora resido, y estudié mi doctorado en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y es ahí que descubrí a LASA. Mi primer LASA fue en la ciudad de Washington en 1995, en donde fui como estudiante doctoral. Luego, cuando regresé a mi país, estuve algunos tiempos lejos de LASA, más bien concentrada en mi carrera académica, y desde el 2009 es que empiezo, ¿no es cierto?, mi presencia mucho más permanente alrededor del Congreso y de la asociación. ¿Sí? Gracias por esta introducción. Antes de empezar con las preguntas que tengo aquí preparadas para guiar un poco la conversación, le voy a pedir a la gente que nos está viendo que pueden hacer sus preguntas y que nosotros vamos a intentar contestarlas en el momento al aire. Nada más las tienen que dejar en el chat. Y si ven el video después de esta conversación, por supuesto que siempre pueden escribir un correo al ASA. Voy a poner en este momento el banner del ASA para que lo tengan ahí. Ahí está el correo. Entonces, vamos a comenzar aquí con las preguntas. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿cuál quisiera que fuera su legado en LASA en este tiempo que usted va a ser presidenta? ¿En qué quisiera enfocar sus proyectos o su trabajo como presidenta? Bueno, tenemos que partir del contexto que estamos viviendo. Todas sabemos que este año es un año difícil, que probablemente sea un año de transición en muchos aspectos, en nuestro propio trabajo académico, en la forma como conseguimos el Congreso, en la manera en que estamos inclusive viviendo esta pandemia, ¿no? Pienso que ese es el principal desafío este rato para la presidencia y para todo el comité ejecutivo, cómo vivimos esta transición, de qué manera lo enfrentamos lo mejor posible y en este caso cómo mantenemos todas las actividades que la asociación ha venido realizando y las transformamos ya no solo en el evento de un año específico que es el Congreso, sino cómo esta virtualidad nos permite, por ejemplo, tener actividades más permanentes a lo largo de todo el año, los años en la asociación. Me refiero, por ejemplo, a lo que han sido iniciativas hasta el momento muy puntuales, como los diálogos de LASA, que son estos encuentros coyunturales que los podemos convertir en procesos mucho más frecuentes. Me refiero, por ejemplo, a la presentación de libros que antes se los hacía en el Congreso y se los puede hacer durante todo el año. Me refiero a la relación con las secciones, que ya las secciones no podrán tener únicamente el Congreso como lugar de encuentro, sino que también pueden pensar y ver cómo nos proyectamos hacia congresos más regionales. Es decir, creo que mi principal desafío y mi principal legado va a ser cómo reinventamos en esa transición una LASA más permanente y no solo un LASA Congreso. Eso no es algo nuevo, ya viene la asociación trabajando varios años en esto, pero creo que la virtualidad le da un empujón muy grande a este cambio y pues es un desafío grande que trae muchas dificultades, hay problemas financieros, es evidente, pero creo que al mismo tiempo nos ayuda a repensar el futuro, escenarios de futuro con mucha fuerza, nos ayuda a repensar mucho más
ese carácter global que tiene el ASA desde hace varios años, a concretarlo. Nos ayuda a repensar el trabajo de investigación en esa nueva globalización y nos ayuda, por supuesto, a mantener un debate permanente sobre la situación social y política de nuestra América Latina, ¿no? Entonces, para mí, el conservar en este contexto los proyectos que mantiene el ASA y al mismo tiempo potenciar ese aspecto virtual, me parece que son dos líneas esenciales de trabajo. Definitivamente el Congreso a través de la historia del ASA siempre se roba todas las miradas y es como el producto estrella, pero entonces este año, si le entiendo, vamos a enfocarnos en que otros temas también tengan relevancia a través de la virtualidad. Yo creo que sobre todo en mantener la colección. El Congreso va a seguir siendo el Congreso, es el motivo por el cual nosotros vamos al ASA, queremos debatir, queremos presentar nuestros trabajos, queremos posicionar ciertos puntos. Definitivamente sigue siendo el punto más importante y por eso vamos a trabajar este año para que sea, ¿no es cierto?, un Congreso híbrido, ya vamos a hablar de eso. Lo que quiero decir es que vamos a tener también otras actividades y sobre todo vamos a trabajar en esa conexión permanente de la membresía a través de estas otras actividades. En darlas a Es decir, conocer. yo creo que para mí eso es muy importante. Es cómo fortalecemos estos servicios que las entrega y que va a entregar más servicios, va a diversificar de manera mucho más permanente y darlos a conocer. Por ejemplo, yo fui integrante, editor, asistente en la revista LAR, en sociología durante varios años, bajo la invitación de Aníbal Pérez Liñán. Trabajé como editora asociada en sociología. Y antes de entrar a ser editora, no tenía la noción tan clara de lo conectado que estaba LAR con LASA, o sea, Claro. obviamente. Y ahora, pues pienso que es algo que hay que promover mucho más, como todos y todas los miembros e integrantes de la asociación, pues en realidad tenemos una revista como LAR, tenemos otra revista como LASA Forum, tenemos una serie de otras cuestiones que a veces las vemos fragmentadas y que no conocemos que son fruto y producto de nuestra membresía. Y hablando precisamente de las revistas, hablando de Forum, ¿cuáles son sus planes este año para Forum, para esta revista que originalmente era como un newsletter, pero ahorita se ha ido transformando más en una revista de artículos académicos, o este es el proceso que está tomando? Bueno, yo veo LASA Forum como un espacio intermedio y me gusta mucho esta idea. Es una especie de revista de investigaciones cortas de coyuntura, es decir, va mucho más allá que un artículo periodístico, pero tampoco es un artículo académico en el como los que salen en la la palabra, como los que están en LAR o como con los que nosotros trabajamos en nuestra vida académica, ¿no? Sino que más bien ese intermedio que nos sirve al ASA a posicionar ciertos temas que son importantes, relacionarlos. En este caso, este año lo que vamos a hacer es posicionar ciertos temas que los vamos a fortalecer durante el Congreso. El tema del Congreso está vinculado, por supuesto, a la pandemia, es crisis global, desigualdades y centralidad de la vida, es decir, contempla la idea de analizar las desigualdades de todo tipo y en todas sus vertientes, pero también en esta perspectiva de cómo volcamos nuestros esfuerzos hacia la centralidad de la vida. Entonces, lo que he pensado es que los LASA Forum sean precisamente como momentos que anuncian varios de los debates que vamos a tener en el Congreso y que queremos posicionar. El primer número que acaba de salir, el número del verano, por ejemplo, presentó algunos artículos que analizan primeros impactos del COVID en América Latina, desde la salud pública en Brasil, cuáles son los impactos que han surgido, por ejemplo, en el tema de las migraciones y la movilidad, estas nuevas movilidades, donde está inmovilidad, está el tema del impacto en las relaciones internacionales, en la educación superior, el tema de las políticas públicas de los cuidados, es decir, que todos serán centrales en los debates del Congreso.
el segundo número del ASA Forum, que va a salir en octubre y noviembre, más bien aborda como el otro aspecto de la pandemia, que yo diría como también la pandemia exacerba procesos que ya estaban presentes. En este caso, por ejemplo, América Latina conoció un periodo de movilización social muy importante en el 19 de protesta social, que con la pandemia no sabemos bien qué ha pasado con esa efervescencia que, por ejemplo, existió en Colombia, en Chile, en Perú, en Haití, que no es solamente un tema de América Latina, sino un tema global de otros países. Entonces va a presentar un año después cómo podemos evaluar qué ha pasado con la protesta social en América Latina, los ecos de la protesta social, que también va a ser un tema central porque es un proceso muy importante que se dio en la región sobre el cual recién estamos empezando a reflexionar. Entonces, en ese sentido, yo veo los LASA Forum como esos especies de análisis más especializados de coyunturas específicas que marcan ciertos hitos en la reflexión y que, por supuesto, son profundizados por especialistas en otro tipo de revistas, pueden lograr otro tipo de investigaciones, pueden plantear preguntas para investigaciones futuras. Entonces, Y creo que otro tema, por ejemplo, solamente con eso termino, importante que creo que nos concierne y hace parte de la vida cotidiana y de nuestro oficio, es la reflexión sobre qué significa la virtualidad en nuestro oficio de investigadores. ¿Qué significa hacer una investigación en redes? ¿Cuáles son los dilemas éticos, los dilemas metodológicos, los dilemas académicos que se nos han presentado desde la experiencia, desde lo que distintas personas en el oficio de investigar pues están viviendo o distintos grupos más, no solo de investigadores, sino también de activistas están viendo en su trabajo, ¿no? Entonces, el tercer número va a estar enfocado a una reflexión sobre eso, que también me parece que es importante y es de relevar en este momento. entonces Forum va a estar totalmente ligado al tema del Congreso. Yo diría al tema del Congreso y a la vivencia del momento actual, o sea, esta experiencia que nos está trayendo la pandemia. Sí, bueno, también tiene la Forum también tiene unas secciones que son muy importantes, que es, por ejemplo, el reconocimiento a personas de gran relevancia que hayan fallecido y que por lo tanto hacemos un recuerdo a su vida académica, sobre todo si han sido miembros y miembros del ASA y ese tipo de aspectos que por supuesto se mantienen, ¿no? Pero ese es el espacio, digamos, el sentido que le estoy dando a ese espacio. Y ya vamos a volver más adelante a hablar un poquito del Congreso. Por ahora, señora Gioconda, quisiera que me cuente, ya este es su segundo año como parte del Consejo Ejecutivo. El año pasado estuvo como presidenta electa, este año como presidenta, y el año entrante va a estar como past president. ¿Qué consejo le daría a un miembro del ASA que desea ser parte del Consejo Ejecutivo y, por qué no, liderar la asociación como lo está haciendo usted ahora? A ver, yo creo que la experiencia de participar en el Consejo Ejecutivo del ASA es una experiencia muy enriquecedora para una académica, en el sentido de que nos topamos con muchos aspectos de la gestión, que por supuesto hacemos gestión muchas de nosotras de nuestras universidades en algún momento de nuestra carrera, pero el mirar la asociación, los desafíos de la asociación y el poder contribuir a fortalecer determinados servicios más colectivos, creo que es bien importante, es una experiencia en ese sentido interesante. Me parece una excelente decisión del Consejo Ejecutivo el haber modificado nuevamente el periodo de elección o el caminar hacia eso, con el fin de que cada uno de los integrantes pueda permanecer más tiempo, porque el primer año en el Consejo Ejecutivo es de mucha escucha y así tiene que ser. Tenemos que escuchar, entender y escuchar a las distintas voces y los distintos procesos
para en el segundo año tener una capacidad mucho más propositiva, informada, de plantear distintos aspectos, propuestas constructivas en ese sentido. Entonces, para mí, esta es una experiencia de aprendizaje muy grande. A veces los académicos le huimos de la gestión. Yo creo que esto nos permite tener otra visión de las cosas, que es muy importante. Y es este afán de servicio, ¿no?, que otorga el participar en la asociación, que es bastante gratificante también. Y solo para dejar claro, antes entonces eran 2 años los que estaba un miembro del Consejo Ejecutivo y ahora pasamos a 3. Eso ya quedó decidido. Sí, yo creo que eso es muy importante porque realmente se necesita un periodo así para poder realmente seguir como todo el proceso. Por eso la idea de ser presidente electa, presidente y past Son 3 president, por años. ejemplo, a mí me parece extremadamente útil. Es decir, yo no me puedo imaginar el estar aquí ahora si no hubiese tenido la experiencia de vice president, de vicepresidenta, de presidenta electa, en donde poco a poco, digamos, LASA la asociación nos introduce a lo que son las responsabilidades, las acciones y las potencialidades de lo que una puede hacer, ¿no? Y las past presidents, este rato maraviveros del año pasado, Lynn Stephenson, son extremadamente, digamos, una colaboración para las personas nuevas. Colaboradoras y importantes para las personas que venimos después. Entonces, este modelo me parece que es muy bueno en ese sentido. Y brinda un apoyo que es muy importante para las personas que asumimos esto, sobre todo cuando venimos de América Latina, en donde tenemos otras tradiciones institucionales, podemos tener otro tipo de tradiciones gremiales. Entonces, el compartir esos 2 mundos, esos 3 mundos, cuando hay colegas de Europa, es extremadamente interesante. Hablemos un poco de la membresía. ¿Qué está haciendo LASA este año para tomar en consideración la realidad económica mundial en cuanto al costo de la membresía este año? Bueno, todos sabemos, eso no es un tema nuevo, tanto las universidades como las asociaciones estamos en situaciones difíciles, evidentemente, por la pandemia. Sin embargo, LASA decidió justamente no exigir un pago fijo de la membresía como lo hemos hecho todos los años anteriores para la inscripción al Congreso, sino abrir una modalidad de pago de acuerdo a las posibilidades de las personas. Como ustedes saben, para inscribir una mesa en LASA tenemos todos que ser miembros de LASA. Es un requisito, la membresía. Es un requisito. Lo seguimos manteniendo, nos parece importante. Sin embargo, esa membresía va a ser de un pago voluntario de acuerdo a mis condiciones económicas, porque conocemos las restricciones de las universidades, no solo en América Latina, en nuestros distintos países en América Latina, sino también en Estados Unidos, en Europa, en Asia, de donde provienen los miembros y las integrantes de la asociación. Entonces nos parece extremadamente importante tener una respuesta en ese sentido en este momento, porque queremos que la membresía, el pago de esa membresía no sea un limitante para poder inscribir un panel o una ponencia, por supuesto. Y recordar que de por sí antes de esta nueva política de este año, que es pague lo que está en sus condiciones para ser miembro del ASA, ya de por sí desde el 2017 la membresía del ASA tiene un sistema escalonado, ¿verdad? Se cobra según un modelo bidimensional entre el índice de las Naciones Unidas y también el Banco Mundial, si me acuerdo bien, y entonces, porque no es lo mismo ser un profesor en Estados Unidos o tener el ingreso de un profesor en Estados Unidos que tener el ingreso de un estudiante en América Latina. Entonces, ya ese modelo estaba. En la actualidad, con esto que usted nos acaba de decir, lo que se hace es que usted puede pagar ese precio que le corresponde o decidir el precio que usted quiere. Exactamente, sí. Y es en la misma aplicación, ¿verdad? Y a veces nos preguntan, ¿cómo hago para obtener este precio? Es ahí mismo, nada más para
los que se están preguntando. La página es bastante clara, ahí van a estar las instrucciones para que a cada una de las personas le aparezca lo que normalmente debería pagar, que efectivamente ya es un precio diferenciado frente a lo que puede pagar, ¿no? Siempre teniendo en mente, ¿no es cierto?, que este es una política de apertura que tiene el ASA, pero que también espera recibir, digamos, de los miembros una respuesta positiva, puesto que nuestra meta es no detener y no parar ninguna de las actividades que la ASA realiza en, en la vida de la asociación, ¿no? Para sus miembros. Hablemos un poco de las secciones. ¿Qué son las secciones de la ASA? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué son fundamentales para la organización? ¿Y cómo este año vamos a intentar tener un mayor vínculo con las secciones? Yo sé que esto es parte de los proyectos suyos de este año. Sí, a ver, las secciones son la vida del ASA, son la vida activa del ASA, ¿no? Representan, ¿no es cierto?, a los y los miembros que quieren tener una participación activa y en sus subcampos, ya sea regionales o subcampos temáticos. Han ido creciendo las secciones a lo largo de la vida de la asociación y yo diría que siempre hay esta tensión entre mayor o menor centralización en los procesos, en la relación entre las secciones y el comité ejecutivo. Yo estoy más a favor de una presencia más descentralizada, con autonomías, con la posibilidad de organizar sus mesas, tener sus premios, que es lo que ya existe. Es decir, hay una vida propia de las asociaciones que la ASA es muy respetuosa de sus procesos y que tiene que intensificarse. Pero al mismo tiempo de esa vida propia también son necesarios fortalecer los canales de comunicación y hacia eso hemos caminado porque además ha sido un pedido de las propias secciones. Estamos teniendo reuniones más frecuentes con las secciones, tuvimos una en el Congreso, tuvimos ya otra en el mes de julio y sobre todo el cambio más importante es que se ha creado una instancia que es la que va a mantener la relación con las secciones de manera permanente. Un subcomité que está presidido por el vicepresidente en este momento del ASA y que conjuntamente con dos miembros más del comité ejecutivo son los encargados de mantener esta relación ya mucho más permanente para estar alertas a las necesidades y para crear proyectos conjuntos y fortalecer esto que, repito, es estas bases de esta vida de la asociación mucho más activa. ¿Qué feedback han recibido de las secciones en este sentido? Porque esto es completamente nuevo. Bueno, yo creo que ha sido muy positivo la reunión que mantuvimos en julio, que no asistió mucha gente a pesar de estar en el receso de verano para la gente que está en el norte al menos. Yo creo que fue eso una señal muy positiva. Vamos a seguir manteniendo esa comunicación y sobre todo eso nos proyecta a pensar, madurar la posibilidad que ya también está aprobada y necesita unos cambios en los estatutos, pero que ya están en camino, de una representación de las secciones en el Consejo Académico. Eso ya se está madurando, ya fue aprobado en el último consejo, pero necesita ahora la consulta de toda la membresía, su aprobación. Y pues esto abre un cambio en la gobernanza de la ASA que me parece muy importante. Entonces, existe una buena respuesta en ese sentido, yo diría, del Consejo a unas demandas centrales y también esperamos de las secciones a estas otras iniciativas de mayor relacionamiento. Vamos entonces ahora sí a hablar del Congreso. Y antes de continuar voy a recordar que nos pueden hacer preguntas en vivo y vamos a intentar contestarlas. Con respecto al Congreso, bueno, yo le iba a preguntar que desarrollara el tema del Congreso es crisis global, desigualdades y centralidad de la vida, pero ya lo desarrolló un poquito al principio, tal vez recordar para las personas que se acaban de unir a la conversación.
Sí, a ver, yo como veo, digamos, el tema central del Congreso no es solo la pandemia, por supuesto, sino que este es un pretexto para mirar un lente desde el cual vamos a mirar muchos de los procesos que todos y cada uno de nosotros trabajamos en América Latina, dentro de las ciencias sociales, las humanidades y también vamos a tener, por supuesto, nuestro festival de cine, que es ya un clásico dentro del ASA y al que, por ejemplo, personalmente me parece muy importante y una actividad extremadamente rica. A ver, yo como lo veo es como en dos líneas. Yo creo que la pandemia, como te decía, es como una expresión, como un pretexto que nos indica como dos fenómenos o dos conjuntos de fenómenos. Un primer conjunto de fenómenos son exacerbaciones. Entonces se exacerba la crisis económica, se exacerban las desigualdades, se exacerba la corrupción, se exacerba la crisis de las democracias, se exacerban ciertos procesos. Entonces hay toda una mirada de cómo se volvieron más visibles procesos estructurales muy graves del continente con la pandemia, ¿no? El rol del Estado en la salud, el rol, digamos, o el rol o la ausencia, digamos, de una intervención fuerte del Estado en la salud, los ajustes estructurales en las economías, etcétera. Pero hay una vertiente, hay otra línea que son los fenómenos nuevos que trae la pandemia y que no necesariamente son exacerbaciones. Entonces, también hay fenómenos nuevos que nos han sorprendido y sobre los cuales me parece que hay que también poner el ojo. O dirían fenómenos que tal vez eran muy periféricos, muy invisibles, y que no eran muy tomados en cuenta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la importancia de las relaciones de América Latina con Asia, los cambios geopolíticos que eso está trayendo. Pues claro que ha sido un tema que ha estado presente, pero no con la centralidad que ahora tiene. O para irme a otro lado completamente distinto, la importancia de estas nuevas movilidades y migraciones que se están produciendo en los espacios de la inmovilidad, ¿no? Campesinos migrantes urbanos retornando a sus comunidades, migrantes de otros países retornando a sus países de origen. Esos son fenómenos que no habíamos presenciado prácticamente dentro del campo migratorio. Esta centralidad de la ciencia, por ejemplo, cómo la ciencia ahora está en el centro de ciertas disputas políticas, si cree o no en la ciencia, cómo la ciencia ha vuelto a tomar ese rol tan relevante para decidir sobre la vida y la muerte. Es decir, son cosas que no necesariamente estaban en el centro de los debates sociales y de las humanidades. Antes de la pandemia. Y que ahora. Entonces hay fenómenos nuevos y fenómenos que se exacerban. Es en torno a estos, digamos, estas dos líneas que yo estoy enfocando la temática, que por supuesto le permean muchos temas y para eso tenemos nuestros ejes, Los ¿no es tracks, cierto? Los que llamamos, los que en inglés se las llaman áreas temáticas. los tracks, ¿no es cierto? Y que los estamos llamando en español ejes temáticos, ejes que cubren, nos Vamos a ver, creo que perdimos un segundo a la presidenta Yoconda, pero mientras, ¿me escucha? Sí, Creo que se perfectamente. cortó un poquito. Ok, continúe. Estaba hablando de los... Sí, Se me estaba cortó un hablando segundo. de los ejes y de las áreas temáticas, que claro, estos dos grandes líneas de reflexión y estos dos grandes, sí, líneas de reflexión se abren a muchos temas y que son trabajados en los ejes, como en cualquier otro de nuestros congresos, ¿no? Entonces, Y los tal vez temas son
obviamente bastante amplios, ¿no? Bastante amplios. Pero tengo entendido que este año hubo un cambio con respecto a los ejes temáticos y ahora Sí. tenemos ejes temáticos permanentes que van a permanecer a través de los años en todos los congresos, pero también tenemos nuevos ejes temáticos que cada presidente puede introducir en el congreso para darle una dirección precisamente al tema del congreso. ¿Cuáles son entonces los ejes temáticos de este año, los A ver, nuevos? yo lo vería no tanto como una novedad, sino como un ordenamiento de lo que se venía haciendo. Entonces, estos ejes temáticos permanentes en realidad recogen lo que CLAS ha venido haciendo. Hay una continuidad con eso. Y los ejes que son específicos para este año tampoco es que son ejes nuevos, sino que son ejes que no estaban considerados como permanentes, en que me parece que son importantes y marca una direccionalidad en ciertos temas o continuidad en la direccionalidad de ciertos temas. El primer eje topa todo lo que fue esta tradición de reflexionar sobre epistemologías afros e indígenas y le hemos adicionado por pedido de la sección Otros Saberes también otras epistemologías, no solo indígenas y afros, que nos parece que recoge una serie de reflexiones que los últimos años en LAS han estado presentes y que nos parece importante mantener. Está lo que ya mencioné, darle la centralidad a esta reflexión entre Asia y América, que creo que es muy importante desde el punto de vista de las humanidades, de la sociología y de las relaciones internacionales. No lo estamos viendo solo como un tema de relaciones internacionales, lo estamos viendo como un tema de conexión cultural y también de conexión societal. Está, pues por supuesto, un eje específico sobre COVID, ¿no es cierto? Epidemia pasado y presente, porque pensamos que eso es una de las reflexiones más interesantes, es precisamente de las humanidades desde la historia, es pensar, bueno, cómo América Latina ha vivido las pandemias. Para eso tenemos ahí a una historiadora precisamente de pandemias que está a cargo de ese eje. Y uno que responde también a las trayectorias que han tenido los estudios de sexualidades dentro del ASA y que ya no, y que en este rato no constan en los ejes permanentes y que me parece que tienen su especificidad y cada vez más fuerza entre los miembros del ASA, que es el eje de sexualidades y estudios de LGBTs, que creo que también había que recoger. Entonces, el congreso que estamos organizando junto con mis colegas Liliana Rivera y Yula Berg, que son mis program chairs, las personas que coordinan las temáticas del congreso, en realidad nosotros estamos apostando muchísimo a los 29 ejes, no solamente a estos 4 ejes, sino a cómo podemos transversalizar esta reflexión general que hemos planteado a la membresía en todos y cada uno de los ejes y por supuesto fortalecerlo con lo que serían, estamos en ese proceso, las mesas ya presidenciales que estamos organizando. Ok, y hablando del Congreso en temas de logística o de organización, esa es la pregunta. Este año sería el primer Congreso híbrido de LASA. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entiende LASA un Congreso híbrido? Bueno, significa que estará compuesto por un evento presencial en Vancouver, Canadá, al que todas y todos queremos llegar, por supuesto, pero que también será virtual, porque sabemos que por las condiciones que podamos tener con la pandemia, por el cierre de fronteras, por las complicaciones que pueden haber en términos de políticas migratorias, por las condiciones económicas de la gente, bueno, por todo lo que sabemos estamos en un escenario difícil y porque ya sabemos hacerlo. LASA lo hizo en el 2020 y lo hizo muy bien. Sabe cómo hacer un congreso virtual y sabe cómo hacer un congreso presencial. Entonces nos parece muy importante este rato ofrecer a la membresía estas dos posibilidades. No sabemos cómo va a evolucionar el tema. Es posible que
evolucionemos hacia un congreso únicamente virtual. Por el momento nos estamos todavía posicionando con la idea de que va a ser híbrido y así queremos. Nos parece que el congreso presencial también tiene, por supuesto, todas sus riquezas en los encuentros y en los debates que podamos ver ahí, pero lo vemos como, además, la idea del congreso virtual también permite la estamos pensando no solamente como un congreso que permite mi participación presentando una ponencia o asistiendo a un panel, sino que realmente permita una participación en todos los espacios que ofrece LASA, en el Festival de Cine, de manera híbrida. De manera híbrida. Yo puedo estar ahí o puedo hacerlo desde mi casa, igual ver el Festival de Cine. Desde mi computador. Es decir, no solamente es la presentación de mi ponencia y me voy, sino realmente puedo asistir los 4 días del Congreso, si quiere, a todas las actividades y eventos. Van a poder ser disfrutados en ambas modalidades, desde la ceremonia de bienvenida, el Festival de Cine, la exposición de libros, las reuniones de las secciones, todas las actividades que normalmente tenemos en el Congreso. Entonces, de hacerse híbrido, pues es importante recalcar que no porque usted escoja una modalidad o la otra, se va a perder de algún aspecto del Congreso. Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. Es decir, no es solo una participación puntual, es un proceso completo. Para las dos, para tanto la modalidad presencial como la modalidad virtual. Y bueno, el sistema de propuestas está abierto, ¿verdad? En este momento estamos recibiendo las propuestas de la gente que quiere participar. Pero muchos, me imagino que se están preguntando, ¿en qué momento voy yo a decidir si quiero participar de manera presencial o de manera virtual? Sí, bueno, esa no es una decisión de ahora, no es una decisión del momento de la inscripción y de la aplicación, porque además asumimos que muy pocas personas sabemos cómo vamos digamos, a participar. Muy poca gente va a saber si este momento va a poder viajar o no, no solamente por el dinero, sino por muchos otros temas. Entonces es una decisión que la vamos a tomar después. Es una decisión que se va a tomar en enero o febrero al momento del registro. No es al momento de la inscripción. Por el momento ustedes van a encontrar en la plataforma simplemente todo el formulario de inscripción de la mesa o de su ponencia o de su taller, pero no va a ser, no se le va a preguntar la modalidad que va a adoptar. Por ahora. Por ahora. Obviamente después, por supuesto, pues necesitamos confirmar esa información, pero estamos hablando de enero, febrero, o tal vez más tarde, no estamos hablando de septiembre. El 7 de septiembre, como saben, se cierra tanto el proceso de aplicación a las propuestas como el proceso de aplicación a las becas. A las becas. Decidimos abrir las becas, pues porque seguimos con la idea del Congreso presencial, pero además las personas que apliquen a becas y que no necesariamente, digamos, si no se llega a realizar el Congreso presencial. El virtual se va a realizar porque se va a realizar. Sí, van a poder contar con el registro gratuito por haber accedido a esa beca. Sí, efectivamente, el Congreso se va a realizar porque se va a realizar de segurísimo virtual y esperamos que híbrido. Entonces, tal vez ahora nada más para recordar, la fecha límite para enviar propuestas es el 7 de septiembre. Sí, y según entiendo, no importa si no sabemos si quiero presentar virtual o presencial. Lo que importa es que si usted desea participar en el Congreso, envíe una ponencia porque después del 7 de septiembre no se van a recibir más. Sí, y queremos mantener los tiempos que nos permitan un trabajo estructurado, coherente, como lo hemos hecho siempre todos los años, y en ese sentido vamos a mantenernos con esa fecha de 7 de septiembre, con la idea, ¿no es cierto?, de que pues no es necesario decidir este rato
la forma de participación. Inclusive hasta después de noviembre, es que tengo entendido Sí. que el ASA preguntaría esto porque el 16 de noviembre es la fecha en que el ASA ya va a informar a los participantes si su ponencia o su panel, su taller, mesa redonda, fue aceptada o no al Congreso. Entonces, una vez que a usted se le dice, sí, ya fue aceptado, ahí se le pregunta, Sí, 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 cuál es yo la creo manera de que eso, participación. eso es un tema al momento del registro, en Del realidad. registro. Y el registro, como ustedes saben, siempre se produce, la fecha última de registro para aparecer en el programa siempre es alrededor de la primera semana de marzo. Entonces, pensemos que enero y febrero son los meses claves en ese sentido. En ese sentido. Ahora sí, hablando un poquito de las becas. Entonces, vamos a tener becas este año. Se están ofreciendo cada año, se Sí, ofrecen entre 400 becas a cada persona. Es un requisito para la gente, para los becados, asistir al Congreso presencial. Entonces, por como usted lo supuesto. decía, sí, porque es una beca de Sí, viaje, lo que hace sí, es ayudar a que la gente, ayudar a los gastos del viaje. Pero entonces, en el caso que el exactamente. viaje no se realice, por todo lo que está pasando, igual Claro, no, queremos incentivar a la gente a que aplique a esta beca de viaje porque en caso de que se cancele, se le daría el registro al Congreso que sí tiene un costo. exactamente. ¿Y cuáles son las Exacto. categorías del registro, como se han planeado hasta ahora? A ver, el registro, pues puesto que es un congreso híbrido, pues va a tener dos tipos de registro, un registro presencial y un registro virtual y un tercer tipo que es el registro de asistente. Este es muy importante, esta categoría que ya viene teniendo la LASA desde hace algunos años y que yo creo que con la virtualidad se fortalece. Esta inscripción como asistentes al Congreso, que permite, por ejemplo, una asistencia mucho mayor que en anteriores congresos. A veces enlaza todos y todas sabemos que hay algunas mesas en donde presenciadas por muy poca gente. La ventaja de la virtualidad es que yo diría que en el último congreso virtual, pues ninguna mesa se quedó sin público, sino todo lo contrario. Tuvieron números muy interesantes y debates muy importantes, que es la gran ventaja que da la virtualidad. Entonces queremos esta categoría de asistencia al Congreso, para nosotros es bien importante poder promoverla, ¿no? Okay. Bueno, creo que hemos tenido una conversación interesante y amplia sobre el Congreso y también sobre la realidad que estamos viviendo y cómo este Congreso va a exponer y ojalá que sea también una oportunidad para que todas las personas que están haciendo investigación en esos temas nos acompañen en LASA de forma virtual o de forma presencial. No sé si Así quiere es, dar una Vanessa. despedida. No, así es, Vanessa. Muchísimas gracias por la entrevista y pues cualquier inquietud, pues hay todo un conjunto, un equipo en LASA que está permanentemente contestando todas las inquietudes, dudas, en fin, problemas que tiene la gente. Invitarles nuevamente a, sí, efectivamente, que inscribamos mesas, paneles, talleres, seminarios importantes para tener un congreso muy vigoroso en mayo del 21. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición y hasta pronto. Gracias a ti, Vanessa. Hasta Un luego. abrazo.